En Navidad mi padre discriminó a mi hija: estas sillas no son para adoptados, solo para la familia de sangre, vete. Entonces mi abuelo se levantó, sacó un sobre, se lo entregó y le dijo: entonces tú tampoco deberías sentarte en esta mesa. Me llamo Samuel, y esta es la historia de cómo mi vida cambió para siempre, no solo por el amor que encontré en mi esposa Lina y nuestra hija Valentina, sino por los eventos que nos llevaron a romper lazos con una parte de mi familia que nunca entendió el verdadero significado de la palabra familia. Todo comenzó hace muchos años, cuando conocí a Lina, el amor de mi vida. Lina y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba literatura, y yo estaba en la facultad de ingeniería. Recuerdo la primera vez que la vi. Estaba sentada en una banca del campus, leyendo un libro con tanta concentración que parecía que el mundo a su alrededor no existía. Me acerqué con una excusa torpe sobre pedirle apuntes, y aunque ella sabía que era solo un pretexto, sonrió y me siguió la corriente. Desde ese día, no nos separamos. Nuestra relación fue creciendo con el tiempo, y después de 5 años juntos, decidimos casarnos. Fue una boda sencilla, pero llena de amor. Mis padres, José y Sandra, asistieron, aunque noté que mi padre, José, no estaba tan entusiasmado como mi madre, Sandra. Siempre había sido un hombre difícil, con ideas muy rígidas sobre cómo debían ser las cosas. Pero en ese momento, no le di importancia. Estaba demasiado feliz con Lina. Después de casarnos, Lina y yo empezamos a soñar con formar una familia. Queríamos tener hijos, llenar nuestra casa de risas y pequeños pasos corriendo por los pasillos. Pero después de un par de años intentando, llegó la noticia que nos rompió el corazón: Lina no podía tener hijos biológicos. Fue un golpe duro. Recuerdo las noches en las que nos quedábamos despiertos, hablando, llorando, tratando de entender por qué la vida nos ponía esa prueba. Pero si algo teníamos claro, era que nuestro amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Fue entonces cuando decidimos adoptar. No fue una decisión fácil, no porque dudáramos de nuestro deseo de ser padres, sino porque sabíamos que el proceso sería largo y lleno de retos. Investigamos, hablamos con agencias, asistimos a reuniones y, finalmente, después de meses de trámites, conocimos a Valentina. Tenía apenas 1 año, unos ojos grandes y curiosos, y una sonrisa que nos derritió el corazón. Desde el momento en que la tomamos en brazos, supimos que era nuestra hija. No importaba que no compartiéramos la misma sangre, ella era parte de nosotros. Cuando le contamos a mi familia sobre la adopción, las reacciones fueron mixtas. Mi madre, Sandra, estaba emocionada, aunque un poco preocupada por cómo manejaríamos todo. Mis abuelos, Alberto y Carmen, quienes siempre han sido el pilar de nuestra familia, estaban felices por nosotros. Pero mi padre, José, fue otra historia. Desde el principio, se opuso rotundamente. No es lo mismo, Samuel, me dijo una tarde en su casa, con un tono frío que aún recuerdo. Un hijo adoptado no es de la familia. Quiero nietos de sangre, no niños que no sé de dónde vienen. Sus palabras me dolieron, pero traté de mantener la calma. Le expliqué que Valentina era nuestra hija, que la amábamos y que no había diferencia para nosotros. Pero él no quiso escuchar. Incluso llegó a decirme algo que me dejó sin palabras: deja a Lina. Búscate una mujer que pueda darte hijos de verdad. No entiendo por qué te empeñas en seguir con ella si no puede darte una familia. Esas palabras fueron como un puñetazo. Lina era mi mundo, y la idea de dejarla por algo que para mí no tenía importancia era absurda. Le dije que nunca haría algo así, que Valentina era mi hija y que él tendría que aceptarlo. Pero José no cedió. Desde ese día, su actitud hacia Valentina fue de rechazo absoluto. No quería verla, no quería saber de ella, y cada vez que hablábamos, sacaba el tema de los nietos de sangre. Decidí alejarme un poco de él para proteger a mi familia, aunque mi madre, Sandra, intentaba mediar entre nosotros. Por otro lado, mis abuelos, Alberto y Carmen, fueron un regalo del cielo. Cuando conocieron a Valentina, que ya tenía 4 años, la recibieron con los brazos abiertos. Para ellos, no había diferencia entre una bisnieta adoptiva y una de sangre. La llenaban de cariño, le compraban ropa, juguetes, y pasaban horas jugando con ella. Mi abuelo Alberto, en particular, tenía una conexión especial con Valentina. Él había trabajado toda su vida y había construido una fortuna considerable, lo que le permitía ser generoso con todos nosotros.
Pero más allá del dinero, lo que más valorábamos era su amor incondicional. Alberto era el tipo de hombre que inspiraba respeto, pero también ternura. Había criado a mi padre, José, dándole todo lo que necesitaba, quizás demasiado. José nunca tuvo que esforzarse mucho en la vida porque mi abuelo siempre estuvo ahí para apoyarlo. Pero a pesar de eso, mi padre nunca aprendió a valorar lo que tenía. Siempre estaba resentido, como si el mundo le debiera algo. Y ese resentimiento lo volcaba ahora contra mi hija. A pesar de las tensiones con mi padre, la vida con Lina y Valentina era mi refugio. Cada día con mi hija era una aventura. A los 4 años, Valentina era una niña llena de energía, curiosa y con una risa que podía iluminar cualquier habitación. Lina y yo nos esforzábamos por darle un hogar lleno de amor, y aunque a veces sentía una punzada de dolor por la actitud de mi padre, trataba de no dejar que eso empañara nuestra felicidad. Un día, mi madre, Sandra, nos invitó a almorzar en su casa. Dijo que sería una reunión familiar y que mis abuelos, Alberto y Carmen, también estarían allí. Aunque dudé por un momento, pensando en cómo podría reaccionar mi padre, Lina me convenció de que fuéramos. Samuel, no podemos vivir evitando a tu padre para siempre, me dijo con esa calma que siempre me tranquilizaba. Además, tus abuelos estarán ahí, y ellos adoran a Valentina. Todo estará bien. Confié en ella y decidimos ir los 3, Lina, Valentina y yo. Cuando llegamos, la casa estaba llena de un ambiente cálido. Mi madre había preparado una comida deliciosa, y mis abuelos ya estaban jugando con Valentina en el patio. Todo parecía ir bien, hasta que mi padre llegó. Desde el momento en que entró, noté que algo no estaba bien. Su expresión era tensa, y apenas saludó a Lina. A Valentina ni siquiera la miró. Intenté ignorarlo y concentrarme en la comida y en las risas de mi hija, pero durante el almuerzo, José empezó a soltar comentarios que me hicieron hervir la sangre. No entiendo por qué traes a esa niña aquí, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que todos lo escucháramos. Esto es una reunión familiar, Samuel. Deberías traer a tus verdaderos hijos cuando los tengas. Lina apretó mi mano debajo de la mesa, y vi en sus ojos una mezcla de dolor y rabia. Valentina, que estaba jugando con un tenedor, no entendió del todo lo que pasaba, pero notó el cambio en el ambiente. Mi madre intentó cambiar de tema, pero José no paraba. Papá, le dije, tratando de mantener la calma. Valentina es mi hija, y es parte de esta familia. Si no puedes aceptarlo, entonces no sé qué estamos haciendo aquí. Antes de que José pudiera responder, mi abuelo Alberto alzó la voz. No era un hombre que se enojara con facilidad, pero cuando lo hacía, todos prestaban atención. José, basta, dijo con firmeza. Esta niña es una dulzura, y es mi bisnieta. No importa si es adoptada o no. Si no puedes tratarla con respeto, entonces no tienes lugar en esta mesa. Por un momento, pensé que mi padre se retractaría, pero en lugar de eso, dobló su apuesta. No, papá. No es lo mismo. Yo quiero nietos de sangre, no esto. No es mi familia. El ambiente se volvió insoportable. Valentina empezó a mirar a su alrededor, confundida, y Lina se levantó para llevarla al patio. No quería que mi hija escuchara más de esos comentarios venenosos. Decidí que era suficiente. Tomé a Lina y a Valentina, me despedí de mis abuelos y de mi madre, y nos fuimos. Mientras salíamos, escuché a mi abuelo discutiendo con mi padre, pero no me quedé a escuchar. Mi prioridad era proteger a mi familia. Ese día marcó un antes y un después. Decidí que no volvería a exponer a Valentina a la toxicidad de mi padre. Durante los siguientes 2 años, evitamos cualquier reunión en la que él estuviera presente. Mis abuelos seguían visitándonos, trayendo regalos y pasando tiempo con Valentina, quien ya tenía 6 años y los adoraba. Pero con mi padre, el contacto era mínimo. Lina y yo tratábamos de mantener la paz en nuestro hogar, pero siempre había una sombra de tristeza por la forma en que José nos había tratado. Los meses pasaron, y aunque la herida seguía allí, tratábamos de seguir adelante. Valentina crecía feliz, y su amor por la vida era contagioso. Lina y yo nos asegurábamos de que nunca le faltara nada, especialmente amor. Mis abuelos, Alberto y Carmen, seguían siendo una parte fundamental de nuestras vidas, y su apoyo nos daba fuerzas. Cuando se acercaba la Navidad, mi abuelo Alberto me llamó.
Estaba organizando una gran cena familiar en su casa, y quería que estuviéramos allí con Lina y Valentina. Dudé al principio, sabiendo que mi padre probablemente también estaría invitado, pero Alberto me aseguró que todo estaría bien. Samuel, esta es una noche para estar juntos como familia, me dijo con esa voz cálida que siempre me tranquilizaba. Lleva a Lina y a Valentina. No permitiremos que nadie arruine esta Navidad. Confié en él, y decidimos ir. La noche de Navidad llegó, y cuando llegamos a la casa de mis abuelos, todo parecía perfecto. La casa estaba decorada con luces y un árbol enorme, y había primos, tíos y otros familiares riendo y compartiendo. Valentina estaba emocionada, corriendo de un lado a otro con los otros niños. Lina y yo nos relajamos, disfrutando del ambiente festivo. Pero entonces llegó mi padre. Apenas entró, sentí un nudo en el estómago. Su presencia siempre traía problemas, y esa noche no fue la excepción. Durante la primera hora, se mantuvo en silencio, pero pronto empezó con sus comentarios indirectos. No todos aquí son realmente de la familia, dijo en voz alta mientras hablaba con un primo. Algunos no pertenecen a este lugar. Miré a Lina, y supe que ella también lo había escuchado. Valentina estaba jugando, ajena a todo, pero no quería que la noche se arruinara. Mi abuelo, que estaba cerca, le lanzó una mirada de advertencia a José. José, no empieces, le dijo. Esta es una noche para celebrar, no para dividir. Pero mi padre no hizo caso. Cuando llegó la hora de sentarnos a la mesa, todos nos dirigimos al comedor. La mesa de mi abuelo era enorme, con sillas talladas a mano, cada una con un cojín rojo que Carmen había cosido especialmente para la ocasión. Era una tradición que todos nos sentáramos juntos, un momento sagrado que representaba la unión de la familia. Valentina, con sus 6 años llenos de entusiasmo, corrió hacia una de las sillas, sus pequeños pies resonando en el suelo de madera. Estaba emocionada, con una sonrisa que iluminaba la habitación, lista para tomar su lugar entre primos y tíos. Pero antes de que pudiera sentarse, mi padre alzó la voz con un grito que cortó el aire como un cuchillo. No, niña, no puedes estar aquí. Su tono era cruel, lleno de desprecio. Estas sillas no son para adoptados, solo para la familia de sangre. Vete. El silencio que siguió fue como si el tiempo se hubiera detenido. Todos los ojos se volvieron hacia Valentina, cuya sonrisa se desvaneció en un instante. Sus grandes ojos marrones se llenaron de lágrimas, y su pequeño cuerpo se quedó paralizado, como si no entendiera que había hecho mal. Antes de que pudiera procesarlo, salió corriendo hacia la sala de estar, con las manos cubriendo su rostro. Lina, con el corazón roto, dejó caer el plato que sostenía y corrió tras ella, susurrándole palabras de consuelo mientras la seguía. Sentí una rabia que quemaba por dentro, como un incendio que no podía contener. Mis manos temblaban, y estaba a punto de levantarme y gritarle a mi padre todo lo que había guardado durante años. Pero antes de que pudiera decir una palabra, mi abuelo Alberto se puso de pie con una furia que pocas veces le había visto. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de bondad, ardían con una determinación que hizo que todos en la mesa se quedaran inmóviles. José, ya es suficiente. Gritó, su voz resonando en la sala como un trueno. No tienes ningún derecho de correr a mi bisnieta de esta mesa. Mi padre, lejos de retroceder, se cruzó de brazos y respondió con una arrogancia que me hizo apretar los puños. Es adoptada, papá, dijo, enfatizando la palabra como si fuera un insulto. Solo la familia real, la de sangre, debería estar sentada en esta mesa. El aire se volvió aún más denso, y los murmullos de incomodidad entre los demás familiares llenaron la sala. Mi madre, Sandra, intentó intervenir, pero Alberto levantó una mano para detenerla. Entonces, en un momento que quedará grabado en mi memoria para siempre, mi abuelo metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre blanco. Lo sostuvo en alto, como si fuera una prueba en un juicio, y se lo entregó a José con una mirada que mezclaba dolor y resolución. Si esas son las reglas, dijo Alberto, con una voz firme pero cargada de una tristeza profunda, entonces tú tampoco deberías sentarte en esta mesa. José frunció el ceño, confundido, y tomó el sobre con manos inseguras. Lo abrió con un movimiento rápido, y mientras leía el contenido, su rostro pasó de la arrogancia a la palidez absoluta. Sus manos temblaban tanto que el papel casi se le cae. Era una prueba de ADN, clara y contundente. Las palabras de mi abuelo resonaron en la sala, cada una cayendo como un martillo.
nunca te lo dijimos porque no queríamos hacerte daño, José. Pero tú no eres nuestro hijo biológico. Eres adoptado. Y si vas a tratar a mi bisnieta como si no fuera de la familia por ser adoptada, entonces tú tampoco tienes lugar aquí. La sala se llenó de un silencio sepulcral, roto solo por el sonido del papel arrugándose en las manos de José. Su rostro era una mezcla de incredulidad y furia. De repente, explotó: «¿Por qué nunca me lo dijiste?», gritó, su voz temblando de rabia y dolor. «¿Cómo pudiste ocultarme algo así toda mi vida? Me mentiste. Me hiciste creer que era tu hijo». Alberto, con lágrimas brillando en sus ojos, pero sin perder la compostura, respondió: «Porque te amamos como nuestro hijo, José. Nunca hubo diferencia para nosotros. Te criamos, te dimos todo, te amamos con todo nuestro corazón. Pero ahora veo que no aprendiste nada de eso. No dejaré que trates a Valentina como si no fuera parte de esta familia, cuando tú mismo eres la prueba de que la sangre no importa». José estaba fuera de sí. Golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar los platos y los vasos. «Esto es una traición», gritó. «Me han humillado frente a todos. No quiero volver a verlos nunca». Sin decir más, tomó su chaqueta y salió furioso, dejando la puerta principal abierta tras de sí. El viento frío de la noche entró en la casa, como si quisiera llevarse consigo la tensión que había dejado atrás. Mi abuelo, con una calma que solo él podía mantener en un momento así, se acercó a mí y puso una mano en mi hombro. «Samuel, lo siento», dijo en voz baja. «Nunca quise que esto llegara tan lejos, pero no podía permitir que siguiera lastimando a mi bisnieta». Asentí, aún procesando lo que acababa de pasar. Mi corazón seguía acelerado, pero también sentía una extraña sensación de justicia. Lina regresó con Valentina, quien se había calmado un poco, aunque todavía tenía los ojos rojos de tanto llorar. La sentamos en la silla que le correspondía, y mis abuelos se aseguraron de que se sintiera amada. Carmen le trajo un chocolate caliente, y Alberto le dio un pequeño regalo envuelto en papel brillante, lo que hizo que una tímida sonrisa volviera a su rostro. El resto de la noche fue como un bálsamo. Aunque el ambiente estaba cargado al principio, poco a poco las risas y las conversaciones volvieron a llenar la sala. Los primos jugaron con Valentina, y mis abuelos no se separaron de ella, llenándola de amor y regalos. La Navidad, que había estado a punto de arruinarse, se convirtió en una de las mejores que hemos tenido. Sin la presencia tóxica de mi padre, pudimos disfrutar de la familia que realmente nos quería, la que entendía que el amor es lo que define a una familia, no la sangre. Después de esa Navidad, tomé una decisión definitiva. Rompí todo contacto con mi padre. No podía seguir permitiendo que su odio y sus prejuicios afectaran a mi familia. Lina, Valentina y yo seguimos adelante, apoyados por mis abuelos, Alberto y Carmen, y por mi madre, Sandra, quienes siempre estuvieron ahí para nosotros. Mi abuelo, en un acto que me conmovió profundamente, modificó su testamento, dejando una gran parte de su herencia a Valentina, asegurándose de que tuviera un futuro seguro. Valentina creció rodeada de amor, y aunque a veces preguntaba por qué su abuelo José no la quería, siempre le explicábamos que la familia no se trata de sangre, sino de amor. Mis abuelos se convirtieron en las figuras más importantes de su vida, y cada vez que los veía juntos, jugando o riendo, sentía una profunda gratitud. Hoy, mientras escribo esto, miro a Lina y a Valentina jugando en el patio de nuestra casa. Somos una familia, y nadie podrá quitarnos eso. La Navidad que cambió todo nos enseñó que la verdadera familia es la que te ama sin condiciones, y por eso, somos libres. Actualización 1. Ha pasado un año desde aquella Navidad en casa de mis abuelos, un momento que marcó un antes y un después en nuestra familia. Después de aquella noche, cuando mi abuelo Alberto reveló que José, mi padre, era adoptado y lo enfrentó por su trato cruel hacia Valentina, corté todo contacto con él. No podía permitir que su desprecio siguiera lastimando a mi hija, a Lina, o a mí. Durante meses, no supimos nada de él. Mi madre, Sandra, me contaba que José estaba cada vez más aislado. Sus hermanos, mis tíos, y hasta algunos de sus amigos más cercanos se alejaron, cansados de su actitud amarga y sus comentarios hirientes. Al parecer, el peso de su soledad empezó a hacer efecto en él. Hace unos 3 meses, recibí una llamada inesperada. Era José. Su voz sonaba diferente, más suave, casi temblorosa.
Me pidió si podía venir a nuestra casa para hablar. Lina y yo dudamos mucho, no queríamos exponer a Valentina a más dolor. Pero algo en su tono, una vulnerabilidad que nunca había escuchado antes, me hizo aceptar. Le dije que podía venir, pero que cualquier comentario fuera de lugar significaría el fin de la conversación. Cuando José llegó, lo primero que noté fue que no traía esa postura arrogante de siempre. En sus manos llevaba una caja envuelta en papel de regalo con un lazo rosa brillante, el color favorito de Valentina. Nos sentamos en la sala, y él, con los ojos fijos en el suelo, empezó a hablar. Samuel, Lina, no sé cómo empezar, dijo, su voz quebrándose. Lo que hice, como traté a Valentina, fue horrible. No tengo excusas. Estaba ciego, atrapado en mis ideas estúpidas sobre la sangre y la familia. Pero después de esa Navidad, cuando todos se alejaron de mí, me di cuenta de lo solo que estaba. Y me lo merecía. Hizo una pausa, y vi que sus manos temblaban mientras sostenía la caja. Luego levantó la mirada y continuó, Valentina no merecía nada de lo que dije. Es una niña increíble, y yo fui un idiota por no verlo. Quiero cambiar, Samuel. Quiero ser parte de su vida, si me lo permiten. No espero que me perdonen de inmediato, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea para ganarme su confianza. Lina y yo nos miramos, sin saber qué decir. Había tanto dolor acumulado, tantas heridas que no sanan de la noche a la mañana. Pero entonces, Valentina entró corriendo a la sala, con su cabello en una trenza deshecha y una sonrisa que siempre me derrite. José se puso de pie, nervioso, y le extendió la caja. Valentina, esto es para ti, dijo con voz suave. Sé que no he sido un buen abuelo, pero quiero intentarlo. Espero que te guste. Valentina, con esa curiosidad inocente que tiene, abrió la caja con cuidado. Dentro había una muñeca de trapo hecha a mano, con un vestido rosa y pequeños detalles bordados. Era el tipo de regalo que sabía que le encantaría, porque Valentina siempre ha amado las cosas únicas y llenas de cariño. Sus ojos se iluminaron, y aunque estaba un poco tímida, le dio un pequeño gracias antes de correr a mostrarle el regalo a Lina. Ese día no fue mágico ni perfecto. No hubo abrazos emocionados ni lágrimas de reconciliación como en las películas. Pero fue un comienzo. José empezó a visitarnos más seguido, siempre con pequeños gestos, un dibujo para Valentina, un pastel para compartir, o simplemente sentarse a escuchar sus historias sobre la escuela. Poco a poco, vi que estaba haciendo un esfuerzo real. Dejó de hacer comentarios hirientes, y cuando hablaba de Valentina, lo hacía con un cariño que nunca había visto en él antes. No voy a mentir, sanar la relación con mi padre es un proceso lento. Hay días en los que todavía siento el eco de sus palabras crueles, y sé que Lina también lucha con sus propios resentimientos. Pero también veo a Valentina, que ahora lo llama abuelo José con una sonrisa tímida, y pienso que quizás, solo quizás, hay esperanza. Mis abuelos, Alberto y Carmen, están felices de ver este cambio, aunque Alberto sigue vigilante, asegurándose de que José no vuelva a cruzar la línea. No sé si alguna vez podremos borrar del todo el pasado, pero por primera vez, siento que mi padre está tratando de ser el abuelo que Valentina merece. Y por ella, estoy dispuesto a darle una oportunidad. Suscríbete para más historias diarias.